Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Y ha llegado uno de los momentos álgidos de este agosto de 2024 con la salida de Pico 4 Ultra en territorio chino. Además, os voy a comentar una pequeña noticia relacionada con un juego muy esperado para visores Quest. Pero sobre todo vamos a centrar el vídeo de hoy en analizar lo más profundamente posible ese anuncio que se realizó en la mañana de hoy, que sería allí en China, pues unas horas antes. Bueno, pues de esas Pico 4 Ultra y de las Pico 4 Ultra Enterprise, de las cuales no se sabe mucho. Pero primero, antes de nada, vamos a hablar de lo que son esa novedad que os comento de este juego de Meta. Os estoy hablando de Batman Arkham Shadow, que ya os he comentado en varias ocasiones que en la Gamescom, que ya se ha iniciado, concretamente esta noche sacarían el primer tráiler, pues ya con gameplay, es decir, de lo que vamos a ver realmente a la hora de jugar, que no son cinemáticas, y qué podemos esperar de este título, que sobre todo la noticia que os quiero comentar es el hecho de que se le está dando por parte de Meta bastante publicidad. Ahí estáis viendo varios carteles que he podido ver en la red de redes, concretamente en ese evento de la Gamescom, para dar publicidad a este juego que debería ser el que llevara al máximo de su potencial a las MetaQuest 3 y en el que se fijara el resto de la comunidad de desarrolladores de visores Quest para llevar sus juegos a su máximo exponente dentro de este visor, pues se le está dando bastante publicidad. Ya digo que en esta noche se conocerá el primer tráiler con gameplay y podemos ya un poco hacernos una idea de cómo será jugar a ese Batman Arkham Shadow. Bueno, pues es una noticia bastante breve, pero creo que hay que, después de las noticias de GTA San Andreas VR que se había retrasado indefinidamente o incluso muchos ya rumoreamos que cancelado totalmente, pues no viene mal que demos esta noticia en la que Meta pues está poniendo toda la carne en el asador con ese título Batman Arkham Shadow, que por otra parte en esos anuncios sigue poniendo como fecha de salida octubre de 2024, que tiene todo el sentido porque sería justo después o incluso acompañando al lanzamiento de las supuestas MetaQuest 3S. Bien, y ahora ya dejando este tema que quería dar como un poco introductoria a lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, vamos a hablar de esas Pico 4 Ultra o Pico 4 Enterprise, la versión más para empresa y demás, a ver qué características tiene, si realmente nos va a suponer algún problema, si nos conviene comprarlo o no, etcétera, etcétera. En un principio, ya habéis visto el titular del vídeo, me parece un visor bueno para el mercado chino, porque ya como os comenté, de momento solo se ha lanzado en China y yo sospecho que solo se va a lanzar en China, pero sigue habiendo rumores de que se lanzará también en Europa en otro momento. Y también se han lanzado, aparte de estos dos visores, Pico 4 Ultra y Pico 4 Business o Enterprise, se han lanzado los nuevos Pico Motion Controls o Motion Trackers, perdón, para el tema del full body tracking y demás. Bien, pues como digo, un lanzamiento que me parece bueno para China, pero que me parece intrascendente para lo que es Europa y Estados Unidos. Y ahora vamos a ver el por qué, vamos a ver las características que tiene este visor, vamos a ir comentándolas, vamos a ver, vamos a ir haciendo una pequeña comparación con MetaQuest 3 y finalmente sacaremos la conclusión de si realmente vale la pena comprarse este visor o no si saliera en Europa, que yo tengo mis serias dudas de que vaya a salir en Europa porque no tendría mucho sentido para Pico y además con la falta de comunicación que hay por parte de Pico en estos momentos, al menos en lo que yo conozco, respecto a los divulgadores, etcétera, etcétera, de sus productos aquí en España, en Europa. Por tanto, me atrevería a decir que no se va a lanzar en Europa ni en Estados Unidos, pero quién sabe, a lo mejor se lo plantean. En todo caso, si saliera en Europa, convendría que nos lo comprásemos, sería una opción válida, pues vamos a verlo a continuación. Bueno, lo primero que voy a decir es el precio que tendrá estas Pico 4 Ultra, que será traducido a euros, unos 540 euros, a lo que habría que añadir el IVA y habría que añadir, lógicamente, el transporte hasta aquí, lo que es la aduana y todas esas cosas.
Un total que se nos podría quedar en a lo mejor unos 600 euros o 650 euros si lo traemos desde China. Si lo traemos ya teniéndolo aquí en España, pues probablemente unos 600 euros aproximadamente, teniendo en cuenta estos factores. Bien, empezaría a distribuirse a los usuarios el 2 de septiembre de 2024. Ya se puede reservar por parte del público de China, y el 2 de septiembre de 2024 empezaría a distribuirse a los distintos compradores. Como sabemos, muchas de las características que tiene este visor ya las hemos comentado anteriormente con todos esos rumores que ha habido. De hecho, ha habido muy pocas novedades sobre lo que ya se sabía, pero vamos a ir comentándolo. Bien, por un lado tendría una IPD semiautomática, prácticamente como la que tiene Pico 4 o muy parecida a la que tiene MetaQuest 3, que es automática en cierto sentido, pero que podemos graduarla un poco de manera manual, por eso la llamo yo semiautomática. Bien, por otro lado tendría 12 GB de RAM contra los 8 GB de RAM que tendrían las MetaQuest 3. Por tanto aquí pues saldría ganando las Pico 4. Lo que ocurre es que no sé hasta qué punto esos 12 GB de RAM pues pueden beneficiar o no a lo que es el desarrollo o las aplicaciones que vengan para este visor o no. Pero bueno, la cuestión es que tiene más y hay que decirlo. Por otro lado tendremos que a ese precio de 540 euros, si lo traemos a España, vamos a dejar que el precio se quedara en 600 euros, tendríamos un dispositivo con almacenamiento de 256 GB contra, digamos así, en el mismo rango de precios aproximadamente de las MetaQuest 3, que sería la versión de 128 GB, pues ahí tendríamos 128 GB contra los 256 que traían las Pico 4 Ultra, con lo cual aquí en cierta manera podemos decir que ganaría más o menos lo que son las Pico 4, la MetaQuest 3 en lo que es el tema del almacenamiento. Cuanto a los mandos y controles, pues tampoco les vamos a prestar demasiada atención porque prácticamente son una copia de los mandos de las MetaQuest 3, sin aros, con unas tácticas se supone más avanzadas, etcétera, etcétera. Tampoco traen más novedades ni se le ha puesto mucho hincapié en el evento que se ha hecho. Tendría un XR2 de generación 2, como ya se estaba especulando, para, digamos así, juntarse o ponerse al mismo nivel que las MetaQuest 3. Por tanto, ese XR2 de generación 2 soportaría Wi-Fi 7 contra el Wi-Fi 6E que tendrían las MetaQuest 3. ¿Qué ocurre? Que los routers de Wi-Fi 7 pues no son ni muy habituales hoy día, ni tampoco son baratos, pero tiene el soporte. También hay que decir que Wi-Fi 6E nos da la experiencia suficientemente adecuada para jugar en Wi-Fi sin problema en streaming PSVR o como queramos. Y también quiero decir, porque esto lo escucho yo hace tiempo y seguramente tarde o temprano llegará, que la Wi-Fi 6E que tiene las MetaQuest 3 es muy probable que con una mera actualización del firmware se pueda convertir en Wi-Fi 7, con lo cual yo lo dejo ahí y veremos qué ocurre en el futuro. Pero en principio, a día de hoy, si lo analizamos a día de hoy, pues este dispositivo Pico 4 Ultra tendría Wi-Fi 7, mientras que las Quest 3 tendrían oficialmente Wi-Fi 6E. Por otro lado, tendría Bluetooth 5.3, en este sentido son iguales, MetaQuest 3 y Pico 4 Ultra. Y ya entramos en cuestiones más importantes, digamos así. Por un lado tenemos un sensor de profundidad iToF. Al final parece ser que no van a ser cámaras como se estaba especulando, sino que realmente va a ser un sensor de profundidad llamado iToF. Y este sensor de profundidad iToF nos daría 56 frames a la hora de usar lo que es el pass-through a color, y reduciría un poco, tendría un efecto de reducción de la borrosidad de la imagen a la hora de usar el pass-through a color. Esto iría contra el IR Line Projector que tendría MetaQuest 3, sería el sensor de profundidad de MetaQuest 3 que llegaría a los 60 FPS, y bueno, ya todos hemos visto con las últimas actualizaciones la claridad que nos da en la imagen, etcétera, etcétera, salvo que estemos en un ambiente oscuro, cosa que le ocurrirá también a este visor sin duda alguna. Cuando estamos en un ambiente más oscuro, el pass-through suele tender a verse más oscuro. Pero en este caso yo, bajo mi punto de vista y por lo que he podido leer, el IR Line Projector es mejor sensor de profundidad que el que tienen estas Pico 4 Ultra. Por otro lado, tiene dos cámaras RGB de 32 megapíxeles para conjuntar con el sensor de profundidad el tema del paso a color nuevo que incorporaría este visor Pico 4 Ultra.
Tendría dos cámaras igual que las que tiene las MetaQuest 3, solo que, digamos así, en este momento está limitada a 16 megapíxeles en lo que se refiere a las MetaQuest 3. Aquí habla de 32 gigas, de 32 megapíxeles, pero no sabemos si están repartidas entre las dos cámaras o cada cámara son de 32 megapíxeles, y en todo caso, si después a la hora de la práctica se están utilizando esos 32 megapíxeles por cámara o no, que es lo que ocurre con MetaQuest 3, que tiene capacidad para más megapíxeles, pero a la hora de mostrar el paso a color, pues tiene 16 megapíxeles, ¿de acuerdo? Bien, la resolución que tendría este dispositivo serían 2160 x 2160, que iría contra los 2064 x 2208 que tendría las MetaQuest 3, con lo cual en este factor, que es bastante importante, saldría ganando las MetaQuest 3, no por mucho, pero saldría ganando. Otro caso importante, en VR tendría solo 90 Hz, sigue careciendo de 120 Hz el visor Pico 4 Ultra. Y en lo que es Pass-Through tendría 72 Hz, trabajaría 72 Hz. Lógicamente, pues perderíamos los 120 Hz que sí tenemos en MetaQuest 3 y que tan buenas experiencias y fluidas nos da, especialmente en streaming PSVR. Pero bueno, Pico ha apostado por esto y tiene cierta explicación por una cuestión que vamos a explicar a continuación. Tiene lentes pancake, igual que tenía las Pico 4 normales y las MetaQuest 3. Tiene un FOV de 105 grados contra los 110 grados que tiene las MetaQuest 3, con lo cual a nivel de FOV es más amplio el FOV que tiene las MetaQuest 3, ganaría en FOV las MetaQuest 3. Y después tendría el control, como he dicho, sin aros y con pilas. Y tendría también, lógicamente, las cuatro cámaras habituales para el tema del posicionamiento completo 6 DOF. Tendría, y aquí viene una cosa muy importante, los mismos paneles LCD que tienen las Pico 4 originales. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que por este motivo, entre otras cosas, tenemos 90 Hz en vez de 120 Hz a nivel de la velocidad o los hercios a los que trabaja el visor en VR, y también el tema del FOV, porque ya digo que el panel es un solo panel LCD. En el caso de las MetaQuest 3 son dos paneles LCD independientes, con lo cual esto nos va a permitir una mejor claridad, más hercios, etcétera, etcétera. Una serie de ventajas sobre este visor a nivel de hercios. Además de que la imagen y el punto dulce en MetaQuest 3 con mucha probabilidad es mucho mejor que en Pico 4 Ultra, porque por ejemplo, el tema del panel LCD que tenían las Pico 4 antiguas tenía un problema de reflejos bastante desagradable, que es verdad que no aparecía en todo momento, pero que en muchas ocasiones aparecía y nos daba un efecto bastante poco agradable a la vista, digamos así. Además, pues no podemos determinar, porque yo no voy a tener ese visor en las manos, hasta qué punto la claridad del visor va a poder asemejarse a las de MetaQuest 3, pero estoy seguro que MetaQuest 3 va a tener más claridad y mejor punto dulce que este, porque va a tener las mismas lentes pancake y va a tener el mismo panel LCD que tienen las Pico 4 normales. Con lo cual, en este sentido, pues vemos que en los puntos más importantes las MetaQuest 3 superan a las Pico 4 Ultra, bueno, pues en aspectos tan importantes a la hora especialmente de jugar VR, como puedan ser pues los hercios, también el tema de la resolución y también el tema del panel LCD. No es lo mismo un panel LCD único que dos paneles independientes, y también el tema del FOV, que sería inferior, no sería muy inferior, pero sería inferior al que tiene MetaQuest 3. Bien, y por último decir que no tendría DisplayPort. Para aquellos que estaban esperando si tenía DisplayPort o no, no tiene DisplayPort, ni esta versión ni la Enterprise. Todo va por USB tipo C, como yo ya os adelanté. El futuro está encaminado al USB tipo C. Vale, pues por tanto no tiene conexión DisplayPort. El Pico 4 Ultra Enterprise, pues la única diferencia parece ser que puede tener es que tenga, igual que ocurría ya con las Pico 4 Ultra, con las Pico 4
Enterprise iniciales, pues que tenga eye tracking. Sería la diferencia fundamental, eye tracking y face tracking, a diferencia de las Pico 4 Ultra normales que no tendrían estos dispositivos. Esas Pico 4 Ultra Enterprise costarían alrededor de unos 1.000 euros. 1.000 euros en yenes, lo que quiere decir que habría que aplicarle el IVA, etcétera, etcétera, con lo cual se nos podría ir un poquito por encima de los 1.000 euros. Con lo cual, como veis, las Pico 4 Ultra, como yo decía al principio, a nivel de China, sí es una actualización bastante interesante, porque allí no se venden las Quest 3, no sabemos si en algún momento se venderán las Quest 3S, pero las Quest 3 de momento no se venden y por tanto para el público chino sí es un paso importante de Pico 4 a Pico 4 Ultra, porque tiene una serie de mejoras interesantes, sobre todo donde han puesto ellos mucho el énfasis en el tema del pass-through y esos Pico trackers, digamos así, nuevos que han sacado para el tema del Full Body Tracking, para usarlo con VR Chat y demás, que parece ser son bastante precisos. Costaría un par 50 euros y serían compatibles también con Pico 4 y Pico 4.3. Con lo cual, o Pico 3, perdón dicho, Pico 4.3, Pico 3. O sea, sería compatible con todos sus visores, además de con Pico 4 Ultra. Por tanto, pues ya digo, para el mercado chino me parece un avance, porque allí en China no hay visores Quest, etcétera, y por tanto sería un visor a un coste bajo, digamos así, aunque no sería ya tan bajo como las Pico 4, con un pass-through bastante bueno, una serie de características que se quedan bastante bajas en ciertos aspectos respecto a MetaQuest 3 y que supera MetaQuest 3 en algunos aspectos para mí no tan definitivos o no tan trascendentes como los que tiene de menos, pero entiendo que para China sí puede ser un visor que actualice a un precio más o menos asequible o accesible el que ya existía con las Pico 4. Pero para el mercado europeo y para el mercado de Estados Unidos no tiene ningún sentido y no, bajo mi punto de vista, no tiene ninguna ventaja práctica el comprar este visor Pico 4 Ultra sobre las MetaQuest 3. Yo personalmente, si me planteara comprar unas Pico 4 Ultra y unas MetaQuest 3 para dar el paso a un visor de mejor calidad, seguiría eligiendo sin duda alguna MetaQuest 3, ya no solo por el visor en sí, que hemos visto en este análisis que hemos hecho, que tiene características superiores en muchos puntos importantes. Por cierto, un punto que no he dicho, que ya se me olvidaba, los píxeles de densidad que tienen las Pico 4 Ultra son 20,5, mientras que MetaQuest 3 tiene 25, con lo cual ahí también está superando MetaQuest 3 en otro punto muy importante. Para que la imagen que vemos a través del visor sea lo más realista posible, esa densidad de píxeles es importante, por tanto aquí supera también MetaQuest 3. Pues como decía, yo elegiría sin duda MetaQuest 3, no tengo la menor duda, a un precio semejante. Es verdad que tiene un poquito más de memoria, que no creo que sea tan trascendental, tiene un poquito más de almacenamiento, que bueno, algún tipo de usuario puede no gustarle que las MetaQuest 3 más básicas tengan solo 128 GB, pero por 100 euros más de lo que cuestan estas Pico 4 Ultra tendrás 512 que superarán a estas 256 de almacenamiento. Tiene el soporte Wi-Fi 7, que no creo tampoco que desde Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7 haya tanta diferencia como para que sea notable. Pero después, ya digo, en muchos puntos importantes, los paneles LCD, un solo panel contra dos paneles independientes de MetaQuest 3. El tema del FOV más pequeñito, aunque no sea una gran diferencia, pero 105 contra 110, pues al final se nota. El tema de los píxeles por la densidad de píxeles que ya le he dicho, 20,5 contra 25. Las lentes Pancake, ese LCD que nos va a provocar esos reflejos un poco desagradables en ciertos momentos. Los controles son muy parecidos. Y el tema de que no podemos llegar a 120 Hz, solo llegamos a 90 Hz debido lógicamente también a ese único panel LCD, y que parece ser que Pico pues no apuesta por los 120 Hz cuando debería ser una apuesta de futuro. Y en otros puntos pues son semejantes. Por tanto, yo si me plantease comprar unas Pico 4 Ultra y unas MetaQuest 3, pues me compraría unas MetaQuest 3. Pero es que voy más allá. Si yo tuviera unas Pico 4 y quisiera actualizar mi visor, hubiera estado esperando la salida de estas Pico 4 Ultra y salieran en Europa, yo seguiría comprándome unas MetaQuest 3. Como iba diciendo antes, que no he terminado de decirlo, ya no solo porque el visor objetivamente sea mejor, sino porque tiene un soporte que siempre va a ser mejor
que el de Pico, al menos por lo que nos han demostrado en temporadas pasadas los chicos de Pico. Mucho más serio, con grandes actualizaciones continuas y además asegurándonos que van a venir títulos potentes y buenos para los visores Quest. Esto no quiere decir que para Pico no vayan a llegar, pero no creo que tengan la intencionalidad de invertir como hace Meta en muchas ocasiones, con juegos como Batman Arkham Shadow, en juegos especialmente para su visor, para sacarles todo el partido, o ese Asgard Wars 2, etcétera, etcétera. Son cuestiones pues un poco que se añaden a lo que es el visor físicamente hablando, con sus características que le dan un plus de valor a lo que es el ecosistema de Meta, bajo mi punto de vista, que Pico no tiene y no sé si en el futuro podrá tener, sobre todo si ahora se centra mucho, que yo creo que sería por otra parte lo lógico, en el mercado chino, que es donde ahora mismo puede tener más fuerza. Sacar las Pico 4 Ultra en Europa ahora mismo o en Estados Unidos me parece una pérdida de tiempo. En Estados Unidos porque probablemente, no sé si tendrán, incluso habrán conseguido permiso para hacerlo, pero en Europa, ya digo, yo si tuviera que elegir, elegiría sin duda alguna, vistas ya las características oficiales, elegiría MetaQuest 3 sin lugar a dudas. Te va a dar la mejor experiencia a nivel de streaming PSVR, te va a dar la mejor experiencia standalone, que se sepa, no hay ningún título de Pico que no esté en BetaQuest. En fin, yo creo que la elección es clara, pero lógicamente ahora vosotros, con este análisis y seguramente otros que veréis a lo largo de estos días, pues tenéis que tomar vuestra decisión si es que el visor sale en Europa, que yo ya digo, tengo mis serias dudas de que vaya a salir. Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, que las reflexiones que hemos hecho y el análisis os sirva para tomar decisiones coherentes y decisiones positivas para vuestra experiencia VR, y nos vemos pronto en más vídeos aquí, pues esto, en ReverQuest VR. Dejad vuestro me gusta si os ha parecido interesante el vídeo. Por otro lado, comentarios, dudas que tengáis, algo que sepáis que yo no he comentado porque se me haya pasado, cualquier cosa, lo podéis hacer en la zona de comentarios, y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, si veis que este vídeo os ha gustado, os ha parecido interesante, cómo se ha desarrollado, etcétera, etcétera, y la campanita, importante para que se os avise de contenidos futuros y no os los perdáis. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día. Chao, chao.